Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 21. Protección civil. Historia de la protección civil en España. Esquema normativo. Definición y comparación de las leyes de protección civil. Organización a nivel estatal, autonómico y local de la protección civil. Funciones básicas y fases de actuación. Encuadre y consideración de los bomberos en los servicios de protección civil. Norma básica de protección civil. Tipos de planes de protección civil. Directrices básicas para la elaboración de los planes. 1. Historia. En España la idea de protección civil nació bajo el nombre de Defensa Nacional, durante la Segunda Guerra Mundial, en donde las Fuerzas Armadas eran las que actuaban en casos de catástrofes o grave riesgo de las mismas, sin establecer sistemas preventivos. El primer antecedente de lo que conocemos hoy como protección civil surge en España en 1941, cuando se crea la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, que surgió con la finalidad de organizar y dirigir la protección de las poblaciones ante posibles ataques aéreos. El primer concepto de protección civil nace en 1960 por el Decreto 827/60, de 4 de mayo, de creación de la Dirección General de Protección Civil que desaparece en 1967. Promulgada la Constitución española y configurado el Estado como una monarquía parlamentaria, reapareció en 1980 la Dirección General de Protección Civil, actualmente Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, creándose la Comisión Nacional de Protección Civil como órgano consultivo y deliberante en la materia. 5 años después se promulgaba la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil que ha permanecido como norma de referencia en este aspecto durante los últimos 30 años. Paralelamente al desarrollo de la protección civil a nivel nacional, se han ido creando los sistemas de protección civil autonómicos y locales. Conforme avanzaba el tiempo se iban creando nuevas normativas, entre las más relevantes, la aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril por el que se aprobaba la norma básica de protección civil y que contenía las directrices esenciales para la elaboración de los planes de emergencia, diferenciados entre planes territoriales y planes especiales. Además, establecía las competencias de las diferentes administraciones públicas en materia de planificación, especificando cómo y por qué podrá declararse una emergencia de interés nacional. Tras la publicación de dicha normativa, comenzaron a aprobarse por Real Decreto las diferentes directrices básicas, correspondientes a los riesgos que se enumeran en la norma básica. Si con posterioridad a la publicación de la norma básica se identificaban nuevos riesgos no contemplados en dicha normativa, su disposición final segunda preveía que el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, podría determinar qué otros riesgos potenciales podrían ser objeto de regulación a través de planes especiales. Las directrices básicas forman el marco normativo por el que cada comunidad autónoma legislaba a través de decretos legislativos, aprobando sus planes de emergencias inherentes al riesgo que marcaba la directriz básica correspondiente. A nivel industrial se generan multitud de riesgos que pueden afectar al colectivo de las personas, los bienes y el medio ambiente, por lo que en 2007 se legisló para que los establecimientos que generen un riesgo se vieran obligados a establecer sus propios planes de emergencia. Por este motivo se aprobó el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprobaba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pudieran dar origen a situaciones de emergencia. De forma paralela, en Europa se ha ido legislando por la motivación de desastres que han ido sucediendo con el paso de los años,
como el que ocurrió el 9 de julio de 1976, en el que se produjo el daño de un disco de ruptura en un reactor de la planta Icmesa Chemical Company en Seveso, Italia. Se produjo la emisión de sustancias muy tóxicas como la dioxina, TCDD. Las consecuencias fueron numerosos intoxicados y daños muy graves en cultivos, suelo y medio ambiente. La fuerte presión social provocada por el desastre químico de Seveso y otros anteriores como el de Flixborough, Reino Unido, en 1974, que se cobró la vida de 28 trabajadores, unido también al coste económico que estos sucesos ocasionaron, motivaron el inicio de una actividad legislativa de la Unión Europea con el fin de prevenir los accidentes en el ejercicio de la actividad de determinadas industrias por la presencia de sustancias peligrosas, limitar sus consecuencias a la población y al medio ambiente, y velar por la seguridad de los trabajadores en su lugar de trabajo. Fruto de esta actividad legislativa es la conocida como normativa Seveso, que se inició con la promulgación de la Directiva 82/501/CEE. En 1996, y tras una revisión se publicó en Diario Oficial de la Comunidad Europea la Directiva 96/82/CEE, Seveso II. Y así llegamos al 24 de julio de 2012, fecha en la que se ha publicado la Directiva 2012/18/UE, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE. Los Estados miembros tienen de plazo hasta el 31 de mayo de 2015 para la transposición a su ordenamiento jurídico, y la aplicación de la nueva directiva será obligatoria a partir del 1 de junio de 2015, por lo que próximamente veremos publicado algún ROAD que derogue al actual Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, que modificaba el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprobaban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 1,1. Resumen normativo. En España tenemos la siguiente legislación que afecta a la protección civil. Ley 2/1985, de 21 de enero sobre protección civil, vigente hasta el 10 de enero de 2016, fecha a partir de la cual queda derogada y sustituida por Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la norma básica de protección civil. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Normativa europea y transposición al sistema legislativo español. Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Procedente de Seveso II. Directiva 2012/18/UE Seveso III. A partir del 1 de junio de 2015 los Estados miembros están obligados a legislar conforme a esta directiva. 2. Definiciones. La protección civil es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana,
sea esta accidental o intencionada. Art. 1 Ley 17/2015. Esta definición ha sido modificada con respecto a la que contemplaba la Ley 2/1985, y además ha añadido otras que están reflejadas en el Art. 2. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad, por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. A lo largo del presente tema se nombrará indiscriminadamente tanto a la Ley 2/1985 de 21 de enero sobre protección civil, como a la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. Esto es así, porque la primera norma aún permanecerá vigente hasta el 10 de enero de 2016, fecha a partir de la cual comenzará a regir la segunda. No obstante, es fundamental conocer la antigua normativa para poder llegar a comprender el funcionamiento de ciertos organismos y directrices que por el buen resultado que han obtenido, se opta por su conservación. Así pues, en la siguiente tabla se muestra el contenido de ambas. 2,1. Comparación de la estructura de las leyes de protección civil. Ley 2/1985, de 21 de enero sobre protección civil, publicada en el BOE el 25 de enero. Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, publicada en el BOE el 10 de julio. Exposición de motivos, 4 párrafos. 6 capítulos con 19 artículos. Capt. Y disposiciones generales. Capt. 2. Deberes y obligaciones. Capt. 3. Actuación en caso de emergencias y planes de protección civil. Capt. IV. Actuaciones preventivas. Capt. V. Organización básica en materia de dirección y coordinación. Capt. B. Infracciones y sanciones. 1. Disposición adicional. 1. Disposición transitoria. 4. Disposiciones finales. Preámbulo, 3 puntos. 6 títulos con 50 artículos. TIT. Y disposiciones generales. TIT 2. Actuaciones del Sistema Nacional de PC. Capt. Y anticipación. Capt. 2. Prevención de riesgos de PC. Capt. 3. Planificación. Capt. IV. Respuesta inmediata a las emergencias. Capt. V. Recuperación. Capt. B. Evaluación e inspección del Sistema Nacional de PC. Capt. 7. Emergencias de interés nacional. TIT. 3. Los recursos humanos del Sistema Nacional de PC. TIT.
IV. Competencias de los órganos de la H. TIT. V. Cooperación y coordinación. TIT. B. Régimen sancionador. 10 disposiciones adicionales. 1 disposición transitoria. 1 disposición derogatoria. 4 disposiciones finales. 3. Principios constitucionales. La Ley 2/1985, de 21 de enero sobre protección civil surgió del consenso parlamentario de los diferentes grupos políticos con representación en las Cortes, con la excepción del Grupo Vasco, que en aquel momento interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley, quedando resuelta en la sentencia del Tribunal Constitucional 133/1990, de 19 de julio. Así ha perdurado hasta nuestros días. 30 años son los que la Ley 2/85 de Protección Civil ha estado vigente, hasta que quede derogada a partir del 10 de enero de 2016, entrando en vigor la Ley de 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, que se encuentra en vacatio legis y que fue publicada el 10 de julio de este año. Protección civil en la Constitución se fundamenta en los siguientes preceptos constitucionales. Artículo 2. Principios de unidad nacional y solidaridad territorial. Artículo 15. Obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física. Artículo 20. Derecho a la información art. 6 de la Ley 17/2015. Artículo 30,4. Imposición a los ciudadanos de obligaciones y deberes, para hacer frente a los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 103. Principios de eficacia y coordinación administrativa. Artículo 139,1. Igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Artículo 149.1,29. Inclusión de la protección civil en el ámbito de la seguridad pública, como competencia exclusiva del Estado, en supuestos de interés nacional. Durante la vigencia de la Ley 2/1985, siempre se ha planteado la vulnerabilidad del art. 18,2. Derecho a la inviolabilidad del domicilio excepto por resolución judicial o salvo en caso de flagrante delito, en determinados casos de urgencia en los que este artículo no determina y en los que los servicios de bomberos se han encontrado y no han podido hacer efectiva la entrada a determinados bienes inmuebles, para intervenir hasta la llegada de la autoridad competente y así evitar conflictos legales. Este impedimento con el que muchos servicios de protección civil se encontraban, queda zanjado a favor de la nueva Ley 17/2015 en su art. 7 bis 4 que dice: cuando la naturaleza de las emergencias exija la entrada en un domicilio, y en su caso, la evacuación de personas que se encuentren en peligro, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 apartado 2, de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. 4. Organización. Para mostrar el nivel organizativo de la protección civil, hay que distinguir entre los 3 niveles que hay de administraciones públicas. Nivel estatal. Nivel autonómico. Nivel local. 4,1. Nivel estatal. Actualmente, las competencias de protección civil se comparten en 5 ministerios distintos y en las comunidades autónomas que también cuentan con sus propios departamentos de seguridad y protección civil. Presidencia de Gobierno. Departamento de Seguridad Nacional. Ministerio de Interior, donde se encuadra la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Ministerio de Administraciones Públicas. Ahí están las unidades de protección civil ubicadas en las delegaciones y subdelegaciones de gobierno. Las funciones de estas unidades dependen del Ministerio del Interior, aunque están sujetas a los presupuestos y necesidades del Ministerio de Administraciones Públicas. Ministerio de Defensa, de las que proceden las unidades militares de emergencia.
Ministerio de Fomento, Seguridad Marítima. Para realizar las funciones de protección civil se precisa de la coordinación con varios organismos técnicos de la Administración General del Estado: Instituto Geológico y Minero, Instituto Geográfico Nacional, Dirección General del Agua, Agencia Estatal de Meteorología, que tiene sus competencias definidas en el análisis de riesgos. A grosso modo, la organización de la protección civil quedaría en forma de esquema de la siguiente manera. La Ley 17/2015 establece en su título IV las competencias que ostentan los diferentes órganos de la Administración en materia de protección civil, algunas de las cuales no aparecían en la anterior ley, la Ley 2/85, y otras han sido modificadas quedando de la siguiente manera. 4.1.1. Competencias del Gobierno. A. Regular la Red Nacional de Información sobre Protección Civil y la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. B. Aprobar la Norma Básica de Protección Civil. C. Aprobar el Plan Estatal General de Protección Civil. D. Aprobar los planes especiales de protección civil de ámbito y competencia estatal. E. Declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Incluirá en todo caso la delimitación del área afectada, y podrá ser propuesta por el Ministerio del Interior, por los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, siendo declarada por acuerdo de Consejo de Ministros. F. Adoptar los acuerdos de cooperación internacional que corresponda en materia de protección civil. G. Aprobar el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias y, en su caso, el de otros medios del Estado que puedan destinarse a la protección civil. H. Las demás que le atribuye esta ley y el resto del ordenamiento jurídico. 4.1.2. Competencias del Ministerio del Interior. A. Desarrollar las normas de actuación que en materia de protección civil apruebe el Gobierno. B. Elaborar la norma básica de protección civil, el Plan Estatal General y los planes especiales de protección civil de ámbito y competencia estatal, y elevarlos al Gobierno para su aprobación, así como proponer al Consejo de Seguridad Nacional la aprobación de la Estrategia Nacional de Protección Civil. C. Declarar la emergencia de interés nacional y su finalización, así como asumir las funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación. D. Proponer al Gobierno, junto con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. E. Ejercer la superior dirección, coordinación e inspección de las acciones y los medios de ejecución de los planes de protección civil de competencia estatal. F. Disponer con carácter general la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y solicitar del titular del Ministerio de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas. G. Presidir el Consejo Nacional de Protección Civil. H. Efectuar la oferta de aportación de equipos de intervención en emergencias en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. I. Acordar la movilización de los recursos del Sistema Nacional de Protección Civil para cooperar en catástrofes en terceros países y coordinar la actuación de los equipos de ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42. Cooperación internacional. J. Imponer las sanciones por infracciones muy graves previstas en el título B. K. Las demás que le sean atribuidas por esta ley y por el resto del ordenamiento jurídico. 4.1.3. Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Es el órgano directivo de asistencia al Ministerio del Interior y, según establece el Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponden a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en esta materia por la Ley 17/2015, de 9 de julio, y su normativa de desarrollo y, en particular, entre otras, las siguientes funciones.
La preparación de normas y directrices básicas para la planificación y actuación en emergencias de ámbito estatal, así como la realización de ejercicios y simulacros en el marco de los citados planes. La organización y funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa y de las redes de alerta y alarma específicas de protección civil. La difusión de alertas a las organizaciones de protección civil y a los ciudadanos. La tramitación de subvenciones y ayudas para la atención de necesidades derivadas de siniestros o catástrofes. La formación teórica y práctica de mandos y personal, respecto de los distintos riesgos y técnicas para el desarrollo de las actividades de protección civil. La organización de un fondo documental especializado y el desarrollo de estudios y programas de información a la población. La promoción de iniciativas para la organización y desarrollo de la participación ciudadana, y en especial de la autoprotección. La coordinación de relaciones con organismos homólogos de otros países, con la Unión Europea, las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, con las comunidades autónomas y las administraciones locales. La solicitud de intervención de la Unidad Militar de Emergencias. 4.1,4. Comisión Nacional de Protección Civil. Llamada así en la Ley 2/85 y en el RD 967/2002, de 20 de septiembre por la que se regula su composición y régimen de funcionamiento, se sigue manteniendo en la nueva Ley de Protección Civil, pero esta vez bajo el nombre de Consejo Nacional de Protección Civil. Bajo la nueva ley se hace una pequeña remodelación de las funciones que venía ejecutando la Comisión Nacional de Protección Civil. Una de las funciones muy estudiada en las oposiciones a bombero era la que venía narrada en su propio RD 967/2002, que era la de homologar los planes de protección civil cuya competencia tiene atribuida. Al parecer esta función se elimina entre sus labores. Así se dicta en la exposición de motivos de la Ley 17/2015. Asimismo, se suprime el mecanismo de homologación de los planes por otro más adecuado a la distribución competencial. Más adelante, según el art. 15 de dicha ley, solo obliga a que los planes deban de ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, a los efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil. El Consejo Nacional de Protección Civil lo define la norma como el órgano de cooperación y coordinación en materia de protección civil de la Administración General del Estado, de las administraciones autonómicas, y como novedad incluye también las administraciones locales a través de FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias. El Consejo Nacional de Protección Civil funciona en pleno y comisión permanente sin perjuicio de que puedan constituirse comisiones técnicas o grupos de trabajo. Tendrá carácter de Comité Español, de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. 4.1,5. Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. Depende de la Subdirección General de Planificación, Operaciones y Emergencias. Actualmente las funciones de este organismo las ostenta el SACOP, Sala de Coordinación Operativa de Protección Civil, y la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil pretende transformarlo en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. Desempeña funciones como el seguimiento y análisis de las situaciones de emergencia que se producen en cualquier punto del territorio nacional. Ser el instrumento de coordinación de la Dirección General de Protección Civil, entre los organismos que participan en una situación de emergencia de ámbito nacional, así como ejecutar las acciones que le corresponden en la gestión de emergencias. Suministrar el apoyo necesario a las actuaciones de las unidades de protección civil de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en la gestión de situaciones de emergencia. Movilización de medios extraordinarios nacionales y extranjeros, de intervención en situaciones de emergencia. Con la entrada de la nueva normativa, será la encargada además de gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Gestionar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias.
Evaluar la conveniencia y forma de utilización de las redes sociales ante una emergencia de protección civil. Actuar como centro de coordinación operativa en las emergencias de interés nacional. 4.1,6. Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Como representantes de la Administración General del Estado en las CCAA y sus provincias, bajo las instrucciones del Ministerio del Interior, desarrollando tareas de coordinación entre las diferentes administraciones. 4.1,7. La Unidad Militar de Emergencias. Fue creada en 2005 y tiene como misión intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, con la finalidad de cumplir los objetivos propios de la protección civil en los supuestos que por gravedad se estime necesario, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre de la Defensa Nacional. La intervención de la Unidad Militar de Emergencias se solicitará por el Ministerio del Interior y será ordenada por el Ministerio de Defensa cuando se produzcan situaciones de emergencia de gravedad, con independencia de que sea de interés nacional o no, en las que concurran estas características. A. Las que tengan su origen en riesgos naturales, como inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud. B. Los incendios forestales. C. Las derivadas de riesgos tecnológicos y entre ellos el riesgo químico, el nuclear, el radiológico y el biológico. D. Las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, incluyendo aquellos contra infraestructuras críticas, o con agentes nucleares, biológicos, radiológicos o químicos. E. La contaminación del medio ambiente. F. Cualquier otra que decida el presidente del Gobierno. En caso de interés nacional, asumirá la dirección operativa de la misma, actuando bajo la dirección del Ministerio del Interior. En las situaciones de emergencia de carácter grave, que no sean declaradas de interés nacional, las autoridades competentes en materia de protección civil podrán solicitar del Ministerio del Interior la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, UME. El despliegue de la UME se realiza en 7 bases por toda la geografía española: Torrejón de Ardoz, Madrid; Morón de la Frontera, Sevilla; Bétera, Valencia; Zaragoza, San Andrés de Rabanedo, León; Gando, Las Palmas y Los Rodeos, Tenerife. En la época de riesgo alto de incendios forestales, desplazan una unidad de lucha contra incendios permanente en las Islas Baleares, para que el tiempo de respuesta sea más eficaz. 4.1,8. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Del Estado porque se encuentran desplegadas en todo el territorio español, aunque dependan de administración local, provincial o autonómica, y dado el carácter permanente de sus servicios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, tienen como una de sus funciones la de colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Se encuentran desplegadas en todo el territorio. 4.1,9. Escuela Nacional de Protección Civil. Creada por el Real Decreto 901/1990, de 13 de julio, que, como centro de formación de las personas que forman el Sistema Nacional de Protección Civil, ostenta las siguientes funciones. Art. 32, Ley 17/2015. Formar y entrenar al personal de los servicios de protección civil de la Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y privadas. Desarrollar acciones de I+D+I en materia de formación de protección civil. Colaborar en las actividades de formación que se prevean en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE o de otras iniciativas europeas. Impartir la formación conducente a los títulos oficiales de formación profesional y certificados de profesionalidad relacionados con la protección civil, previa autorización de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y de Seguridad Social. 4,2. Nivel autonómico. Las comunidades autónomas,
Dentro de su marco competencial tienen atribuidas la dirección y coordinación específica de las emergencias de protección civil que se produzcan en sus ámbitos territoriales, en desarrollo de sus correspondientes planes de emergencia de protección civil. Son competentes en todas aquellas emergencias de su ámbito territorial, en la que no se dan los supuestos de interés nacional, siempre que cuenten con el correspondiente plan territorial o especial, aprobado y homologado conforme a la norma básica de protección civil. Los planes de comunidad autónoma establecen los mecanismos y procedimientos de coordinación con los planes de ámbito estatal. Por ello y previa a su implantación y entrada en vigor, los planes han de ser homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil, Ley 2/85, o deberán ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, cuando se implante la Ley 17/2015. Todas las comunidades autónomas tienen aprobado su correspondiente plan territorial autonómico, de aplicación para afrontar aquellos riesgos que no sean objeto de plan especial. La mayoría de las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes autonómicas de protección civil y gestión de emergencias para organizar, planificar, impulsar, coordinar y regular estas actividades en su ámbito territorial. Con la misma filosofía del nivel estatal, por cada comunidad autónoma existe una Comisión Autonómica de Protección Civil, en la que están representadas el resto de administraciones. 4,3. Nivel local. 4.3,1. Competencias del municipio y de sus alcaldes en materia de protección civil. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, LBRL, determina la responsabilidad del alcalde como máxima autoridad municipal en materia de protección civil, fijando para los municipios de más de 20.000 habitantes la obligación de prestar el servicio local de protección civil. Dicha ley establece competencias tanto para los municipios como para sus alcaldes en materias relacionadas con la protección civil. Así, el artículo 25,2c determina que el municipio ejercerá, en todo caso, las competencias de protección civil, prevención y extinción de incendios en los términos que se señalen por la legislación del Estado y de las comunidades autónomas. Ahora bien, la prestación de aquellos servicios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, solo es obligatoria para los municipios con población superior a 20.000 habitantes, pudiendo solicitar de la comunidad autónoma respectiva la dispensa de esta obligación cuando, por sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio ayuntamiento. Sin embargo, no debemos olvidar que el alcalde, en su condición de presidente de la corporación, ostenta la atribución de adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno. Estos mandatos imperativos vienen recogidos en el artículo 21j de la Ley de Bases de Régimen Local y artículo 41,24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROF, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, BOE en 305, de 22 de diciembre de 86. Corrección de errores en BOE en 12, de 14 de enero de 87. El alcalde es el jefe local de protección civil. En todo caso, las diputaciones provinciales han de asistir a los municipios para asegurar el establecimiento y adecuada prestación de los servicios municipales, entre ellos el de protección civil, prevención y extinción de incendios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Es responsabilidad de las diputaciones garantizar el funcionamiento de las actividades de protección civil en todos los municipios que no excedan de los 20.000 habitantes, incorporando al Plan Provincial de Protección Civil que han de elaborar y aprobar dichas diputaciones, el desarrollo de las funciones que corresponden a los pequeños municipios cuya capacidad es insuficiente para hacer frente por sí solos a las emergencias que sucedan en su término municipal. 4.3,2. Funciones a desarrollar por la Administración local,
Ayuntamientos en materia de protección civil. A. Dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con la protección civil en situaciones de emergencia, siempre que éstas no rebasen el respectivo término municipal. Esta facultad corresponde al alcalde, el cual determinará con carácter general o para cada caso concreto, cuando las circunstancias lo requieran, quién debe asumir el mando único en la dirección de las actuaciones en la zona siniestrada. Si bien en tanto no se prevea la designación de tal mando, dicha dirección y coordinación queda bajo la responsabilidad del propio alcalde, asesorado por los responsables de los servicios municipales intervinientes. B. Aprobación de los respectivos planes territoriales o especiales de emergencia, de ámbito municipal, para cuya elaboración están facultados los municipios para interesar de cualquier entidad o persona, pública o privada, la información necesaria al efecto. C. Aplicación de dichos planes y movilización de los servicios y medios necesarios en las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. D. Promoción de autoprotección corporativa y ciudadana, para lograr que la población se organice y haga frente con sus propios medios a las situaciones de emergencia. E. Revisión del cumplimiento de los reglamentos y ordenanzas sobre seguridad de empresas, actividades, edificaciones, industrias, medios de transporte colectivo, espectáculos locales y servicios públicos. F. Ejercicio de la potestad sancionadora de las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la legislación vigente, por incumplimientos a normativas de seguridad y protección civil, en las cuantías legalmente atribuidas. 4.3.3. Organización de la protección civil local. El marco organizativo general del nivel local viene dado por el correspondiente Plan Territorial de Comunidad Autónoma. Este plan establecerá que las entidades locales elaborarán y aprobarán sus propios planes de emergencia. Para asegurar que los planes de ámbito local se han elaborado conforme a los criterios marcados por parte de la comunidad autónoma correspondiente, y asegurar así su integración, estos deberán ser homologados por la correspondiente Comisión Autonómica de Protección Civil. Es imprescindible que los alcaldes designen un concejal como delegado de protección civil que les asista en el ejercicio de sus respectivas competencias, respecto a la organización, dirección y coordinación de los servicios locales de protección civil. Además, aquellos ayuntamientos cuya capacidad económica, alto índice de riesgos y en todo caso los de población superior a 20.000 habitantes, deberán contar con un departamento específico de protección civil, con el personal técnico necesario. Como órgano colegiado de asesoramiento y apoyo a los ayuntamientos en acciones de protección civil, se aconseja disponer de una comisión local de protección civil, cuya composición orientativa sería: 5. Funciones básicas y fases de actuación. 5,1. Funciones básicas de protección civil. Potenciar el conocimiento sobre los riesgos que atañen a la población, para poder preverlos y anticiparse a sus consecuencias dañosas. Promover por parte de las administraciones públicas actividades de previsión y prevención. Crear un sistema de coordinación general de la acción política para el funcionamiento eficaz y armónico del sistema, y para optimizar sus recursos. Crear sistemas de planificación para que los servicios de intervención y asistencia puedan trabajar de forma rápida, coordinada y eficiente. Promover la preparación y formación de quienes intervienen en las fases de actuación de protección civil. Establecer un sistema jerárquico de dirección, coordinación y actuación donde las competencias de cada organismo queden afianzadas, dependiendo del tipo de emergencia y del ámbito territorial que afecten. Asistir a los órganos institucionales en la planificación y activación de medidas para la rehabilitación de los servicios públicos esenciales y para el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas y ambientales indispensables para la normalización de la vida en las comunidades afectadas. Potenciar la participación del voluntariado de protección civil en el marco de los principios y régimen jurídico propio establecidos en la legislación propia del voluntariado. Ley del Voluntariado 6/1996, de 15 de enero. Actualmente en fase de aprobación la nueva Ley del Voluntariado,
e integrar las capacidades de Cruz Roja Española en personal y medios, así como la de los radioaficionados, Red Remer, y de otras entidades colaboradoras cuyo esfuerzo siempre ha sido muy importante. Establecer una previsión económica financiera para que las comunidades afectadas por emergencias de gran magnitud puedan retornar a la normalidad lo antes posible, y regular un régimen sancionador para aquellos que vulneren tanto los derechos y obligaciones en el ámbito de la protección civil, como para aquellos que alteren, incumplan o supongan una peligrosidad en el sistema de funcionamiento establecido para la protección civil. 5,2. Fases de actuación de la Ley 2/1985, de 21 de enero sobre protección civil. Las funciones básicas de la protección civil vienen definidas en el preámbulo de la Norma Básica de Protección Civil. Previsión. La previsión de los supuestos de riesgo, sus causas y efectos y las zonas que pudieran verse afectadas. Prevención. La prevención para el estudio e implantación de las medidas oportunas para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que pudieran derivar de estas. Planificación. La planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que pudieran presentarse. Intervención. La intervención en cuanto a las diferentes actuaciones encaminadas a proteger y socorrer la vida de las personas y sus bienes. Rehabilitación. La rehabilitación dirigida al establecimiento de servicios públicos indispensables para la vuelta a la normalidad. Sin embargo, en el capítulo 2 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, vienen enumeradas estas 5 clásicas funciones bajo nombres distintos, adaptándose a los nuevos tiempos, integrando en algunas de ellas nuevos servicios que quedan pendiente de su creación e incluyendo una última y novedosa función, la evaluación e inspección, en el que se incluye mecanismos de evaluación e inspección, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la respuesta de los poderes públicos en la gestión integral de los riesgos y emergencias. 5,3. Fases de actuación de la Ley 17/2015, de 9 de julio sobre el Sistema Nacional de Protección Civil. Anticipación. Su objetivo es determinar los riesgos en un territorio y realizar un análisis que permita obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas. Para ello se crea la Red Nacional de Protección Civil. Dicha red contendrá, entre otros recursos, un mapa nacional de riesgos de protección civil, un registro informatizado de los planes de protección civil, un registro nacional de datos sobre emergencias y catástrofes. Prevención. Se trata de un conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencias. Para ello obliga a que los planes de protección civil incluyan medidas de comunicación preventiva y de alerta, y que incorporen medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad. Para evitar que los sucesos desencadenados por emergencias se repitan, los poderes públicos promoverán la investigación de tales emergencias y las administraciones públicas promoverán la realización de programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos y de educación para la prevención en centros escolares. En el art. 11 y 12 de la nueva Ley de Protección Civil, se legisla sobre la creación de 2 nuevos órganos, ambos gestionados por el Ministerio del Interior, para llevar a cabo una prevención sustentada en soportes físicos que ayuden a este fin. Se trata de la creación del Fondo de Prevención de Emergencias, que se encargará la financiación de las siguientes actividades preventivas. A. Análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos. B. Mapas de riesgos de protección civil. C. Programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos. D. Programas de educación para la prevención en centros escolares. E. Otras actividades de análogo carácter que se determinen. La creación de la Red de Alerta de Protección Civil. El organismo encargado de su puesta en marcha y seguimiento se lo encarga al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil,
para poder llevar a cabo la comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes, a los servicios públicos esenciales y a los ciudadanos. Planificación. Se mantiene la planificación vigente, y aunque en la nueva norma regula que esta planificación se llevará a cabo conforme a la norma básica de protección civil, que veremos más adelante, define qué es un plan, los tipos que existen. Como novedad, incluye dentro de los planes especiales, los que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de fenómenos meteorológicos adversos y los de accidentes de aviación civil. Además, incluye que dichos planes deben establecerse respetando la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También se produce un cambio en la tramitación de dichos planes, de forma que se suprime el mecanismo de homologación de los planes por otro más adecuado a la distribución competencial. De esta forma, una vez aprobado un plan deberá ser informado por el Consejo Nacional de Protección Civil. Respuesta inmediata. Se define como la actuación de los servicios públicos o privados de intervención y de asistencia tras el acaecimiento de una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia, con la finalidad de evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Incluye la atención sanitaria, psicológica y social de urgencia, el refugio y la reparación inicial de los daños, para restablecer los servicios e infraestructuras esenciales, así como otras acciones y evaluaciones necesarias para iniciar la recuperación. Importante citar que a partir del 27 de septiembre de 2013 quedaron eliminadas las unidades de apoyo ante desastres, UAD, que estaban reguladas por el Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, norma que resultó derogada por la aplicación de la disposición derogatoria única del RD 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. Dependían de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y se trataba de grupos de profesionales adecuadamente organizados y equipados, para realizar, de forma voluntaria y altruista, determinadas actividades de protección a personas afectadas por catástrofes tanto en territorio español como fuera del mismo. La justificación del gobierno de la supresión de estas unidades estaba basada en la duplicidad parcial entre estos cuerpos y los de la UME. Recuperación. Se define como el conjunto de medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia. Por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Hacienda, Administraciones Públicas y del Interior y de los ministerios afectados, podrá efectuarse la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y la delimitación del área afectada. En los términos que apruebe el Consejo de Ministros, podrán adoptarse las medidas aplicables. Ayudas a personas físicas por daños materiales. Ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. Beneficios fiscales. Medidas laborales y de seguridad social. Líneas de préstamo preferenciales subvencionadas. 5,4. Diferencia entre las fases de protección civil antes de la nueva norma y las de la nueva ley del Sistema Nacional de Protección Civil. 6. Encuadre y consideración de los bomberos en los servicios de protección civil. Según el art. 17 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, los servicios de extinción de incendios y salvamento y de prevención y extinción de incendios forestales, sean funcionarios o no, tienen la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil. Estarían encuadrados dentro de las 6 fases de la norma, como integradores del grupo de respuesta inmediata o del grupo de intervención, si nos fijamos en el antiguo sistema de protección civil. En cuanto a los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de emergencias de las empresas públicas o privadas, llamados bomberos industriales, aeroportuarios, bomberos de las centrales nucleares, portuarios, etc.,
A todos los efectos se consideran colaboradores de la protección civil, por lo que según el art. 7 bis de la Ley 17/2015, podrán asignarles cometidos en los planes de protección civil correspondientes a su ámbito territorial y, en su caso, ser requeridos por las autoridades competentes para su actuación en emergencias. 7. Norma básica de protección civil aprobada por RD 407/1992, de 24 de abril. 7,1. Estructura de la norma básica de protección civil y objeto de la norma. La norma básica de protección civil se estructura de la siguiente forma. Preámbulo. 4 capítulos, 1 único artículo. El resto de la norma se divide en 9 puntos. Capt. I.1. Objeto de la norma básica. Capt. 2.2. Planes de PC. Clasificación y criterios de elaboración. Punto 3. Planes territoriales. Punto 4. Directrices para su elaboración. Punto 5. Planes especiales. Punto 6. Riesgo objeto de planes especiales. Punto 7. Tipos de planes especiales. Capt. 3.8. Competencias. Capt. IV. Punto 9. Declaración de interés nacional. La norma básica de protección civil se creó para unificar criterios de elaboración de los planes de protección civil. En ella se define lo que es un plan y los diferentes tipos que hay. Además determina el contenido de lo que debe ser planificado y establece los criterios generales para su elaboración y así poder establecer una coordinación entre las administraciones. También determina qué emergencias son consideradas de interés nacional y cómo se declara tales emergencias. 7,2. Emergencias de interés nacional. Tal y como hemos dicho en el párrafo anterior, la norma básica define lo que es una emergencia de interés nacional. Sin embargo, en la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, también define de idéntica forma este tipo de emergencias, pero determina con más exactitud su declaración y sus efectos. Por lo tanto, y como así lo indica su disposición derogatoria, siempre que nos refiramos a todo lo relativo a emergencia de interés nacional, aludiremos a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, por ser una norma de mayor rango que la norma básica de protección civil. Definición. Son emergencias de interés nacional. 1. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. 2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas, porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico. 3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. Declaración. Son declaradas por el Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa, en la que precisará en todo caso, previa comunicación con la comunidad autónoma o CCAA afectadas, o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del gobierno de las mismas. Efectos. Una vez declarada, el Ministerio del Interior asumirá la dirección de la emergencia, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado, pudiendo requerir la colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias actuará como centro de coordinación operativa. Y la Unidad Militar de Emergencias asumirá la dirección operativa de la emergencia, actuando bajo el Ministerio del Interior. 8. Tipos de planes. Definiciones. Definición. La norma básica distingue entre planes territoriales y planes especiales, sin embargo, ocurre como en los párrafos anteriores.
La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil define lo que es un plan y redacta una división más detallada de los tipos de planes. Por el mismo motivo definiremos que los planes de protección civil según el art. 14,1 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil son los instrumentos de previsión del marco orgánico funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como el esquema de coordinación de las distintas administraciones públicas llamadas a intervenir. En cuanto a los tipos de planes, enumeramos 8,1. Planes estatales. Desarrollan la organización y los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a las otras administraciones públicas, en casos de emergencia de protección civil, así como ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las administraciones públicas en las emergencias declaradas de interés nacional. Su aprobación corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior. 8,2. Planes territoriales. Son aquellos que se elaboran para hacer frente a los riesgos de emergencia que se puedan presentar en el territorio de una comunidad autónoma o de una entidad local. Su aprobación corresponde a la administración competente, autonómica o local conforme lo previsto en su legislación específica. Los planes territoriales de comunidad autónoma, que podrán tener carácter de plan director, establecerá el marco organizativo general, de manera que permita la integración de los planes territoriales de ámbito inferior. La dirección y coordinación de tales planes será ejercida por la correspondiente comunidad autónoma, salvo cuando sea declarado el interés nacional. 8,3. Planes especiales. Pueden ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito territorial de aplicación y son aquellos que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de incendios forestales, accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas, accidentes de aviación civil, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, conflicto bélico, inundaciones, sismos, volcanes. En la disposición final segunda da la posibilidad al Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, de determinar otros riesgos potenciales que no figuren en la lista anterior y que puedan ser objeto de regulación a través de planes especiales. En la norma básica de protección civil se cita otro tipo de planes, los planes básicos, que serían los elaborados para afrontar riesgos derivados de situaciones bélicas y de emergencia nuclear. Este tipo de plan se denominan especiales según se dispone en el art. 15,3 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que trata sobre planes especiales, y textualmente los cita como planes especiales relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso de conflicto bélico, englobándolos dentro del grupo de planes especiales estatales. Por lo tanto, la definición de plan básico vendrá a ser sustituida por plan especial estatal. Aunque se siguen manteniendo en estos dos planes que la competencia y la responsabilidad será del Estado, y abarca todas las fases de la planificación, incluyendo la relativa a la prevención, la implantación, el mantenimiento de la efectividad, la información a las administraciones afectadas, a la población y la dirección de todas las actuaciones, sin perjuicio de la participación del resto de las administraciones públicas. Los planes especiales serán aprobados por la administración competente, dependiendo su ámbito territorial. La dirección y coordinación de los planes especiales autonómicos será ejercida por la propia comunidad autónoma excepto cuando tenga lugar la declaración de interés nacional, en cuyo caso la dirección la tomará el titular del Ministerio del Interior y la dirección operativa la llevará a cabo la UME. Según la disposición transitoria única de la nueva ley, los planes de protección civil existente a la entrada en vigor de esta ley continuarán aplicándose hasta que sean sustituidos por los que se elaboren y aprueben conforme a la misma. 8,4.
Planes de autoprotección. Son los que establecen el marco orgánico y funcional previsto para los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la normativa aplicable, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en estas situaciones. La normativa que regula este tipo de planes la regula el RD 393/2007, de 21 de marzo, modificado por RD 1468/2008, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 8,5. Resumen esquemático de los planes de protección civil. 8,6. Planes de emergencias locales. Un plan de emergencia local es un plan territorial de protección civil de ámbito local por el cual se determina la estructura jerárquica y funcional de las autoridades municipales o locales, de todos los organismos locales llamados a intervenir ante situaciones de emergencia, y se establecen los sistemas de coordinación de los recursos locales, tanto públicos como privados. La competencia de dirección y coordinación de las acciones previstas en estos planes corresponde a la autoridad local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3,3 de esta norma, cuando la naturaleza y extensión del riesgo, el alcance de la situación de emergencia o los servicios y recursos a movilizar excedan las competencias de una determinada administración, de acuerdo con lo previsto en su correspondiente plan territorial, la dirección y coordinación de las actuaciones podrá pasar a la autoridad que ejerza tales funciones en el plan territorial de ámbito más amplio. 8,7. Planes sectoriales. Pese a que este concepto no aparece en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, ni en la Norma Básica de Protección Civil, sí aparece en algunas legislaciones autonómicas sobre protección civil. Tienen la consideración de planes sectoriales aplicables a situaciones de emergencia, aquellos instrumentos de planificación general previstos para la ordenación de un sector determinado de actividad. Por ejemplo, un polígono industrial con industrias que pueden generar un alto riesgo de inflamabilidad, un parque químico industrial, etc. En aquellos aspectos relacionados con la actuación ante emergencias, atenderán a lo establecido en el plan territorial de la respectiva comunidad autónoma, que en cualquier caso tendrá prevalencia. Serán aprobados por la autoridad competente por razón de la materia, previo informe de la Comisión Autonómica de Protección Civil. 9. Directrices básicas. El punto 7 de la Norma Básica de Protección Civil regula que la elaboración de los planes especiales ha de seguir las directrices básicas relativas a cada uno de los riesgos que ha de ser objeto de dichos planes. Las directrices básicas son el instrumento técnico jurídico que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los correspondientes planes especiales de protección civil, en cuanto a fundamentos, estructura, organización y planes operativos y de respuesta, para ser homologados, informados por el Consejo Nacional de Protección Civil a partir del 10 de enero de 2016, en lugar de homologados, e implantados en su correspondiente ámbito territorial, con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo que haga posible, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de los distintos servicios y administraciones implicadas. 9,1. Directrices básicas de los planes territoriales. Los planes territoriales, con el fin de que sean válidos y puedan integrarse en caso necesario en otros planes de ámbito superior, determinarán al menos los siguientes aspectos. Objetivo y ámbito de aplicación. Figura del director del plan. Establecimiento de un CECOP, Centro de Coordinación Operativa, donde se lleve a cabo la dirección y coordinación del plan. Todo CECOP podrá funcionar en su caso como Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, en el que se integrarán los mandos de las diferentes administraciones, tanto para la dirección y coordinación de la emergencia como para la transferencia de responsabilidades. Autoridad encargada de activar el plan y condiciones de activación y desactivación del mismo. Estructura operativa. Articulación de los planes de los distintos niveles territoriales, con homogeneidad de planteamientos, terminología y contenidos.
Definición de las medidas de protección a la población, garantizando la asistencia a las personas con discapacidad. RD 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Medidas de protección a la población y actuaciones de socorro. Directrices de funcionamiento de los grupos de intervención. Determinación de los recursos adecuados para la comunicación a la población afectada. Recursos movilizables y catálogo de riesgos. Sistema de evaluación de los daños, para previsión de equipamientos y suministros necesarios para la población. Medidas de rehabilitación de los servicios públicos esenciales. Implantación y mantenimiento de la eficacia del plan. 9,2. Directrices básicas de los planes especiales. Los planes especiales se elaborarán para hacer frente a los riesgos específicos, cuya naturaleza requiera una metodología técnico-científica adecuada para cada uno de ellos. En su elaboración se tendrán en cuenta: a. Identificación y análisis del riesgo y la evaluación de sus consecuencias. b. Zonificación del riesgo. c. Evaluación del suceso en tiempo real para la aplicación oportuna de las medidas de protección. d. Composición de la estructura operativa del plan, considerando la incorporación de organismos especializados y personal técnico necesario. e. En los riesgos tecnológicos, la determinación de las actuaciones y responsabilidades de los industriales. f. Características de la información a la población diferenciando la relativa al conocimiento del riesgo y al conocimiento del plan. g. Establecimiento de sistemas de alerta, para que las actuaciones en emergencias sean eminentemente preventivas. h. Planificación de medidas específicas tanto de protección como de carácter asistencial a la población. Asimismo, las directrices señaladas en el artículo 4 de esta norma básica, los resumidos en el punto 9,1, en relación con los planes territoriales, serán de aplicación en la elaboración de los planes especiales. 9,3. Directrices básicas vigentes. Las disposiciones aprobadas y publicadas, que contienen directrices básicas y que actualmente están vigentes son las siguientes. Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales. Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo radiológico. Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de sísmico, BOE de 25 de mayo de 95. Modificada por resolución de 7 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría de Interior, BOE de 2 de octubre de 04. Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por RD 1196/2003, de 19 de septiembre. Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, aprobada por RD 387/1996, de 1 de marzo. Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico, aprobada por resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior. Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. BOE de 14 de febrero de 1995. 9,4. Planes estatales vigentes. Plan Básico de Emergencia Nuclear, PLABEN, aprobado por RD 1546/2004,
de 25 de junio que deroga el anterior de 3 de marzo de 1989. Modificado por el Real Decreto 1428/2009, de 11 de septiembre. Resolución de 29 de marzo de 2010, se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante Riesgo Sísmico. Resolución de 2 de agosto de 2011, por el que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, que aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. RD 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo químico. Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo volcánico. BOE 11 de febrero. Resolución de 31 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales. 9,5. Organigrama de coordinación de las administraciones públicas en caso de activación de Plan Estatal, Interés Nacional.